Afuera del palacio de Buckingham, la lluvia nocturna caía como si intentara lavar cada sonido de la ciudad. Las luces doradas se reflejaban en los antiguos muros de piedra, brillando a través de las ventanas de cristal que una vez presenciaron innumerables banquetes reales. Pero esta noche no había música ni risas, solo el eco de una discusión entre un rey y la mujer a la que una vez juró amar de por vida. Camila estaba en el centro de la habitación, con los ojos fríos pero temblorosos. Sobre la mesa yacía un documento que había traído, un testamento suplementario, uno que quería que el rey Carlos firmara para asegurar el futuro de su hijo. Tom Parker, B.S. Carlos, con el rostro tranquilo pero distante, miró la línea final antes de dejar la pluma. Su voz era lenta y helada. No hay lugar para nadie que no lleve el nombre de Windsor. Las palabras cortaron el aire como una espada, destrozando toda esperanza en los ojos de Camila. Un momento después, el sonido de un cristal rompiéndose rompió el silencio. Camila gritó desesperada: «Nunca me amaste de verdad. Siempre fui solo la sombra de Diana para ti». Su voz se quebró con dolor y furia, mientras que Carlos permaneció inmóvil, mirando por la ventana donde la lluvia seguía cayendo implacablemente. En ese instante, un amor que una vez desafió todas las convenciones, pareció desmoronarse bajo el peso de la corona y su poder. ¿Era esto simplemente la desesperación de una madre que lucha por el futuro de su hijo? ¿O el primer signo de una nueva jugada de poder que se desarrolla dentro de los muros de la monarquía británica detrás de la rabia de Camila? ¿Era instinto maternal o la ambición de ver el linaje de Parker Bull escrito en el legado de Windsor? Esa noche, las puertas del palacio de Buckingham se cerraron, pero los ecos de su confrontación permanecieron en los corazones de quienes la presenciaron. Y para comprender por qué estalló esta batalla real, debemos remontarnos unas semanas antes, cuando comenzaron a circular rumores sobre la salud del rey. Y la reina Camila se dio cuenta de que el tiempo ya no estaba de su lado. Septiembre de 2025. La suave llovizna que había cubierto Londres durante días parecía hacer eco de la tensión dentro del palacio de Buckingham. Detrás de esos muros históricos, los médicos de la Casa Real habían levantado silenciosamente una advertencia que podría cambiarlo todo. El rey Carlos III, ahora en sus 70 años, mostraba signos claros de agotamiento. Su agenda se había vuelto implacable. Ceremonias, audiencias, visitas diplomáticas, todo mientras su salud mostraba un declive sutil pero preocupante. Fuentes cercanas al palacio revelaron que sus médicos le habían aconsejado que redujera inmediatamente su ritmo, advirtiéndole que el estrés podría agravar un problema cardíaco subyacente. El rey, siempre el monarca obediente, se resistió al principio. Durante décadas, Carlos había vivido bajo la sombra de dos mujeres: su madre, la difunta reina Isabel II, y su ex esposa, la princesa Diana. Había esperado toda una vida para ascender al trono, y ahora, solo unos pocos años después de su reinado, la idea de reducir la velocidad se sentía como un fracaso. Sin embargo, a puerta cerrada, la realidad era diferente. Las largas horas lo dejaban cansado y retraído. Sus ayudantes notaron que ya no se demoraba en las reuniones ni participaba en sus discusiones habituales sobre arquitectura y el medio ambiente. Había pesadez en su voz, y más de una vez se le vio frotándose el pecho después de largas ceremonias. Camila también lo notó, la reina consorte, a menudo descartada como la forastera que ganó, ahora se encontraba frente a una versión de Carlos
que apenas podía reconocer. Más tranquilo, más distante, agobiado tanto por la enfermedad como por el arrepentimiento. Pero si la lucha de Carlos era física, la de Camila era profundamente emocional. Su preocupación no era solo por la salud de su esposo, sino por el futuro de su hijo, Tom Parker B.S. Tom había intentado durante mucho tiempo construir una carrera independiente de la influencia real. Había escrito libros de cocina, aparecido en televisión y abierto un ambicioso restaurante en Mayfair, un proyecto que costó millones. Pero a finales de 2021, el sueño se había convertido en cenizas. El restaurante cerró en medio del caos financiero y los tabloides británicos tuvieron un día de campo. Los titulares gritaban el desastre de 3 millones del hijo de Camila para la reina consorte. Fue una humillación. Detrás de su exterior tranquilo, Camila estaba entrando en pánico. Sabía mejor que nadie que una vez que Carlos se fuera, la maquinaria real cerraría sus filas. Sus hijos de su primer matrimonio, Tom y Laura, nunca heredarían títulos reales, privilegios reales o protección real. Estaban en los ojos fríos de la monarquía, forasteros. Y cuanto mayor se hacía Carlos, más real se volvía esa verdad. Quienes conocen a Camila dicen que estaba dividida entre dos instintos: la pragmática reina consorte, que conocía las reglas del juego, y la madre protectora, que no podía aceptar ver a sus hijos luchar mientras que los príncipes nacidos de otra mujer, los hijos de Diana, lo heredaban todo. Para ella, se sentía cruelmente injusto. Tom había estado a su lado mucho antes de que ella entrara en el círculo real. Había soportado las burlas, los susurros, el escándalo de su aventura con Carlos, pero al final no había lugar para él dentro de la casa de Windsor. Una noche se reunió en privado con su asesor financiero de confianza en Clarence House. Su conversación, aunque confidencial, luego se convertiría en tema de especulación en toda la prensa británica. Al parecer, quería explorar mecanismos legales para asegurar la estabilidad financiera de sus hijos en caso de fallecimiento del rey. Un fondo fiduciario, tal vez, o un ajuste en el testamento. Nada demasiado evidente, pero suficiente para garantizar que Tom no se quedara con las manos vacías. Pero en los círculos reales, incluso los susurros pueden convertirse en tormentas. Cuando el personal del palacio comenzó a notar reuniones nocturnas y sobres sellados que llegaban a la residencia de Camila, los rumores se extendieron como la pólvora. ¿Estaba la reina consorte intentando reescribir el testamento del rey? ¿Estaba tramando desviar parte de la fortuna real a su propio linaje? Los tabloides británicos se apoderaron de la historia con alegría. Los titulares comenzaron a aparecer. El plan secreto de Camila para la herencia de su hijo, pánico en el palacio y la lucha de poder del infierno de Carlos. En verdad, las acciones de Camila no se trataban completamente de codicia. Quienes están cerca de ella dicen que estaba atormentada por el miedo a quedarse atrás. Su vida había sido una larga batalla por la aceptación. E incluso como reina, todavía sentía la fría distancia de la tradición. Para muchos dentro de la firma, ella era tolerada, pero nunca verdaderamente abrazada. Y cuando vio la forma en que William y Catherine ahora dominaban el escenario público, entendió que la monarquía se estaba preparando silenciosamente para un futuro sin ella. A medida que la salud del rey flaqueaba, Carlos comenzó a pasar más tiempo aislado en Highgrove y Balmoral. Camila lo visitaba a menudo, pero lo encontraba cada vez más distraído.
Sus pensamientos se centraban en el legado de su reinado, no en el bienestar de sus hijos. Pasó largas horas con su secretario privado revisando documentos, asuntos de sucesión, propiedad y la finca de la corona. Cuando Camila finalmente abordó el tema de asegurar el futuro de Tom, esperaba comprensión, tal vez incluso compasión. En cambio, se encontró con el silencio. En los pasillos del palacio, algunos susurraban que Carlos estaba atormentado por la culpa. Culpa por la bomba para Diana, por todo lo que su amor por Camila le había costado a la corona. Tal vez en su mente, trazar una línea entre Windsor y Parker B.S. era su forma de expiación. Camila, sin embargo, lo vio de manera diferente. Para ella, la distancia de Carlos se sentía como una traición. Después de todos los años que ella lo había apoyado a través del escándalo, el exilio y el ridículo, ahora parecía retirarse al mismo frío sentido del deber que una vez destruyó su felicidad. Comenzó a sentir como si las paredes del palacio de Buckingham se estuvieran cerrando de nuevo, sofocándola tal como habían sofocado a Diana décadas antes. Y así, por miedo, frustración y el instinto de una madre, comenzó a presionar más. Se reunió discretamente con abogados y fideicomisarios. Buscó asesoramiento sobre cómo proteger los activos familiares privados. Incluso se acercó a figuras comprensivas en los medios para remodelar la narrativa, pintándose a sí misma como una madre devota que simplemente asegura la dignidad de su hijo. Pero cuanto más presionaba, más sospechoso se volvía el palacio. Un alto cortesano fue citado diciendo: «Su Majestad parece olvidar que la corona no se hereda a través del afecto». Otro informante agregó: «No se trata de dinero, se trata de legitimidad, y Parker B.S. nunca será sangre real». A finales de septiembre, la tensión dentro del palacio había alcanzado su punto máximo. Los médicos del rey habían ordenado descanso, pero la mente de Carlos estaba lejos de estar tranquila. Estaba dividido entre la compasión por la mujer que amaba y el peso inquebrantable de su corona. Había sacrificado tanto por Camila, su reputación, la confianza del público, incluso la imagen de la propia monarquía. Sin embargo, ahora, cuando se enfrentaba a una decisión que podía comprometer la línea real, se vio incapaz de ceder más. Y ese fue el momento en que el equilibrio comenzó a cambiar. Camila, que una vez había sido el poder silencioso detrás del trono, comenzó a darse cuenta de que su influencia tenía límites y que su esposo, el rey que una vez desafió al mundo por ella, pronto podría convertirse en su mayor obstáculo. Pero lo que Camila nunca esperó fue que Carlos, el hombre que una vez arriesgó todo para amarla, sería el primero en interponerse en su camino. La lluvia no había cesado desde el anochecer. Azotaba contra las altas ventanas del palacio de Buckingham, cada gota resonando a través de los pasillos de mármol como un susurro de inquietud. Dentro del estudio privado, el brillo de una sola lámpara de araña iluminaba a dos figuras sentadas una frente a la otra, el rey de Inglaterra y la mujer que una vez desafió a una nación para estar a su lado. Las manos de Camila temblaron ligeramente mientras colocaba una carpeta sobre el escritorio de caoba pulida. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, firme, ilegible, real. «Es una simple enmienda», comenzó suavemente, su voz tranquila, pero con un toque de urgencia. «Solo unas pocas firmas. Asegurará que Tom sea atendido cuando me haya ido», interrumpió Carlos, su tono frío, sus ojos fijos en el fuego parpadeante. Camila vaciló.
¿Sabes a qué me refiero? Tom no tiene a nadie más. El restaurante fracasó. La prensa no lo dejará en paz. Si algo te sucede a ti, Carlos, lo expulsarán como si nunca hubiera existido. Carlos cerró la carpeta suavemente, casi reverentemente. Por un breve momento hubo silencio, del tipo que se estira fino, pesado por lo que queda sin decir. Luego habló, en voz baja, pero con firmeza. No hay lugar para aquellos que no llevan el nombre de Windsor. Las palabras cayeron como una espada. Camila se congeló, mirándolo con incredulidad. El tono del rey no era cruel, pero era absoluto. La voz del deber, no del amor. Su respiración se aceleró. No hay lugar, repitió. Su voz temblaba. Después de todo lo que he soportado por ti, después de todos los años que me llamaron una destructora de hogares, una desgracia, todavía piensas en mí como fuera de tu mundo. La mandíbula de Carlos se tensó. Esto no se trata de ti, Camila. Se trata de la corona. Hay líneas que ni siquiera yo puedo cruzar. Fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. Se levantó abruptamente, la silla raspando con fuerza contra el suelo. «¡Líneas!», gritó. «Has cruzado cada línea por mí antes. Traicionaste tus votos, tu país. Me hiciste creer que el amor era más fuerte que los linajes». Carlos la miró, su expresión dolida pero impasible. «Y he pagado por eso todos los días desde entonces». La voz de Camila se quebró. «Prometiste protegerme, proteger a mi familia. ¿O era solo algo que dijiste para aliviar tu culpa mientras Diana aún estaba viva?». El aire entre ellos se volvió eléctrico. Carlos se levantó lentamente, su rostro pálido bajo la luz de la lámpara de araña. «No la traigas a esto», dijo, su voz baja pero temblorosa. «¿Por qué no?», respondió Camila, con lágrimas brotando en sus ojos. «Ella siempre está aquí, ¿no es así? En cada retrato, cada susurro, cada mirada que me dan cuando camino por estos pasillos. Puede que me hayas coronado reina, Carlos, pero para ellos, para ti, siempre seré su sombra». Por un momento, ninguno de los dos habló. El fuego siseó suavemente en el hogar. Afuera, el trueno rodó por la ciudad. Entonces Carlos dijo las palabras que terminarían la conversación, y tal vez todo lo demás. «Camila», murmuró, «eres la reina de Inglaterra, pero no la reina de la lengua». No fue gritado, no fue cruel, pero la rompió de todos modos. Sus lágrimas se derramaron libremente ahora, brillando bajo la tenue luz. Ella lo miró, al hombre que una vez arriesgó su corona por ella, y no vio a un amante, sino a un monarca, un hombre atado a un legado que no tenía lugar para su linaje. «¿Ni siquiera te escuchas a ti mismo?», susurró. «¿Sabes lo frío que suena eso?». Carlos se apartó, recogiendo una copa de vino que había estado sentada intacta sobre la mesa. Su mano tembló ligeramente mientras la levantaba. Luego la volvió a colocar sin beber. «¿Crees que esto es fácil para mí?», dijo suavemente. «¿Crees que no quiero darte todo, pero un rey no puede amar como un hombre? El trono te quita eso». La voz de Camila se endureció. «Entonces, tal vez, deberías haber seguido siendo un hombre. Carlos, no un rey». El silencio que siguió fue ensordecedor. Se giró hacia la puerta, sus tacones haciendo clic bruscamente contra el suelo de mármol. Los guardias de afuera se enderezaron, pero no se movieron. Se detuvo por solo un segundo antes de irse, su voz rompiéndose por última vez. «Una vez dijiste que enfrentaríamos el mundo juntos. Pero ahora veo que nunca quisiste decir mi mundo.
La puerta se cerró con un golpe sordo. Carlos permaneció donde estaba, mirando la lluvia que corría por la ventana. El sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo, luego desapareció por completo. Se dejó caer de nuevo en la silla y miró el documento sin firmar que yacía ante él. Su reflejo brillaba débilmente en el cristal húmedo de la ventana. Un monarca cansado y solitario atrapado entre el amor y el linaje. Pasaron los minutos. Extendió la mano para tomar la copa de vino de nuevo, pero se detuvo a mitad de camino. El fuego crepitó suavemente, proyectando su rostro con luz ámbar. Entonces, con una voz apenas audible, le dijo a nadie: «Perdóname». Afuera, la tormenta se hizo más fuerte, ahogando todos los sonidos dentro del palacio. Y a partir de esa noche, nadie volvió a ver al rey y a la reina juntos. El palacio quedó en silencio. Sin embargo, dentro de sus muros, los sirvientes comenzaron a susurrar sobre una promesa rota, un amor destrozado y un nuevo tipo de guerra que había comenzado en las sombras. La llamaron la Guerra de la Herencia. Comenzó silenciosamente y casi demasiado silenciosamente para los pasillos resonantes del Palacio de Buckingham. Después de esa noche tormentosa, cuando Camila salió de la residencia real llorando, algo dentro de ella cambió. A la mañana siguiente, antes de que el personal del palacio hubiera retirado las bandejas de plata del desayuno, la reina consorte ya había hecho 2 llamadas telefónicas discretas, una a un abogado privado y la otra a su asesor financiero de confianza. Estaba claro que Camila se estaba preparando para un nuevo tipo de batalla. Según un informante, se reunió en secreto con 2 abogados en una casa privada fuera de Belgravia. Allí, lejos de los ojos reales. Discutió vías legales alternativas en caso de cambios imprevistos en la herencia del rey Carlos. El término cambios imprevistos sonaba lo suficientemente educado, pero todos en la sala sabían lo que realmente significaba. El testamento de Carlos y el control futuro de los activos reales. La reina consorte quería proteger a su hijo, Tom Parker B.S., no solo emocionalmente, sino también financieramente. Los rumores sugirieron que le pidió a sus abogados que exploraran la posibilidad de que Tom se sentara en la junta de un fideicomiso caritativo, financiado en parte con dinero real. Una medida que podría asegurar a largo plazo la influencia y la visibilidad del nombre de su familia. Pero cuando los susurros de estas reuniones llegaron al palacio, la atmósfera cambió drásticamente. El príncipe William fue el primero en enterarse. Su reacción, según fuentes cercanas al Palacio de Kensington, fue de furia instantánea. Se está extralimitando de nuevo, según se informa, le dijo a un confidente. No se trata solo de dinero. Se trata del legado de Windsor. Catherine, aunque silenciosa, se decía que compartía su preocupación. Entendía mejor que nadie que la familia real todavía era frágil, tratando de equilibrar la tradición y la modernización. La idea de que el hijo de Camila tuviera algún control, aunque simbólico, sobre un fideicomiso real, era simplemente inimaginable. Pero fue la princesa Anne quien asestó el golpe más duro. En una reunión familiar privada, cuando se planteó el tema, la voz de Anne cortó el aire como hielo. «No podemos permitir que el hijo de Camila toque la herencia de Windsor», declaró con firmeza. «Nuestro linaje no está en negociación». Las palabras dolieron, no solo porque eran contundentes, sino porque reflejaban exactamente cómo muchos en el círculo real todavía veían a Camila como una forastera. A pesar de la corona en su cabeza, a pesar de las décadas que había pasado al lado de Carlos, seguía siendo,
A sus ojos, una invitada en una familia que nunca la había abrazado verdaderamente. Para Camila, esas palabras reabrieron todas las viejas heridas. Había luchado durante años para ganarse un lugar al lado de Carlos, para superar las sombras de Diana y el odio público. Sin embargo, incluso ahora, después de todas las ceremonias, los retratos y las interminables formalidades, seguía siendo la mujer que no pertenecía. Los tabloides británicos se enteraron de la tensión casi de inmediato. Los titulares gritaban una nueva brecha en el palacio, la agenda secreta de Camila y los Windsor en guerra. Una vez más, los programas de entrevistas debatieron sin cesar. ¿Estaba Camila tramando el futuro de su hijo o simplemente protegiéndolo como lo haría cualquier madre? La opinión pública se dividió por la mitad. Algunos criticaron su ambición, calificándola de inapropiada para alguien en su posición. Otros la defendieron ferozmente, argumentando que la maternidad no conoce títulos, que incluso una reina tiene derecho a proteger a sus hijos de la incertidumbre dentro de Buckingham. Sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser comprensivo. El rey Carlos permaneció completamente en silencio. No se enfrentó a Camila ni la defendió. Para muchos, ese silencio fue más poderoso que cualquier arrebato. Era el silencio de un hombre dividido entre el deber y el afecto, entre su papel como monarca y su instinto como esposo. Camila, por otro lado, se volvió más inquieta. Comenzó a sentir que las paredes se estaban cerrando, que cada movimiento que hacía estaba siendo observado, analizado e informado. Sus cortesanos, una vez leales, comenzaron a distanciarse. Incluso sus damas de compañía más cercanas se volvieron cautelosas con sus palabras. Una noche, se la vio salir de Clarence House con una expresión ilegible. Un conductor la acompañó a una residencia privada donde, según se informa, se reunió una vez más con su equipo legal. Algunos dicen que exigió ver los borradores de los documentos relacionados con la división de activos. Otros creen que estaba buscando asesoramiento sobre cómo asegurar la herencia de su hijo en caso de una crisis real inesperada. Mientras tanto, en otra ala del palacio, se decía que William y Anne se habían reunido con los asesores principales de Carlos. Su objetivo era claro: salvaguardar el Windsor Trust de la influencia externa, incluso si esa influencia provenía de la propia familia. La monarquía debe permanecer intocable, insistió Anne. No puede diluirse con intereses personales. William estuvo de acuerdo, pero su silencio conllevaba un significado más pesado. En el fondo, recordaba a su madre, el dolor que Diana soportó debido a la misma mujer que ahora está sentada en el trono. Para él, esto era más que un problema legal. Era personal. A medida que crecía la tensión, también lo hacía el secreto. El personal del palacio describió una extraña calma que se asentaba sobre la casa real. Las conversaciones se silenciaban cuando Camila entraba en una habitación. Los Mars desaparecían de los escritorios. Los mensajes se entregaban a mano, no por teléfono. Era como si todos temieran quedar atrapados en medio de algo mucho más grande que ellos mismos. Sin embargo, a pesar de todo, Carlos permaneció retraído. Su salud se había convertido en una preocupación creciente, y el peso de la corona solo profundizó su agotamiento. Algunos informantes sugirieron que su silencio no era solo político, era emocional. «Está cansado», susurró un ayudante. «Está cansado del conflicto, cansado de elegir entre las personas que ama». Camila, sin embargo,
tomó su silencio como una traición. Para ella, cada cena silenciosa, cada palabra no dicha, se sentía como otro recordatorio de que incluso su esposo se estaba alejando de vuelta al mundo frío e implacable de los Windsor. Después de todo lo que renuncié, se le oyó decir a una amiga, «Él todavía duda». Y así, mientras el público creía que el palacio se había asentado en la rutina, detrás de sus puertas doradas se estaba reuniendo otro tipo de tormenta. Una no de gritos o escándalos, sino de movimientos sutiles y amenazas tácitas, donde las plumas de los abogados reemplazan a las espadas, y cada susurro podría alterar el futuro real. Al final de esa semana, los observadores reales notaron algo curioso. Camila había cancelado varias apariciones públicas, citando razones personales. Carlos continuó con sus deberes solo, luciendo más pálido y distraído que nunca. Después de eso, dijo un sirviente del palacio, nadie los volvió a ver juntos en días. Los pasillos quedaron en silencio, pero en ese silencio se podía sentir que la guerra comenzaba. Después de esa noche tormentosa, cuando Camila salió de la residencia real llorando, algo dentro de ella cambió. A la mañana siguiente, antes de que el personal del palacio hubiera retirado las bandejas de plata del desayuno, la reina consorte ya había hecho 2 llamadas telefónicas discretas. Una a un abogado privado y la otra a su asesor financiero de confianza. Estaba claro que Camila se estaba preparando para un nuevo tipo de batalla. Según un informante, se reunió en secreto con 2 abogados en una casa privada fuera de Belgravia allí, lejos de los ojos reales. Discutió vías legales alternativas en caso de cambios imprevistos en la herencia del rey Carlos. El término cambios imprevistos sonaba lo suficientemente educado, pero todos en la sala sabían lo que realmente significaba. El testamento de Carlos y el control futuro de los activos reales. La reina consorte quería proteger a su hijo Tom Parker B.S., no solo emocionalmente, sino también financieramente. Los rumores sugirieron que le pidió a sus abogados que exploraran la posibilidad de que Tom se sentara en la junta de un fideicomiso caritativo financiado en parte con dinero real. Una medida que podría asegurar a largo plazo la influencia y la visibilidad del nombre de su familia. Pero cuando los susurros de estas reuniones llegaron al palacio, la atmósfera cambió dramáticamente. El príncipe William fue el primero en enterarse. Su reacción, según fuentes cercanas al palacio de Kensington, fue de furia instantánea. Se está extralimitando de nuevo, según se informa, le dijo a un confidente. No se trata solo de dinero. Se trata del legado de Windsor. Catherine, aunque silenciosa, se decía que compartía su preocupación. Entendía mejor que nadie que la familia real todavía era frágil, tratando de equilibrar la tradición y la modernización. La idea de que el hijo de Camila tuviera algún control, aunque simbólico, sobre un fideicomiso real era simplemente inimaginable. Pero fue la princesa Anne quien asestó el golpe más duro. En una reunión familiar privada, cuando se planteó el tema, la voz de Anne cortó el aire como hielo. «No podemos permitir que el hijo de Camila toque la herencia de Windsor», declaró con firmeza. «Nuestro linaje no está en negociación». Las palabras dolieron, no solo porque eran contundentes, sino porque reflejaban exactamente cómo muchos en el círculo real todavía veían a Camila como una forastera. A pesar de la corona en su cabeza, a pesar de las décadas que había pasado al lado de Carlos, seguía siendo, a sus ojos,
una invitada en una familia que nunca la había abrazado verdaderamente. Para Camila, esas palabras reabrieron todas las viejas heridas. Había luchado durante años para ganarse un lugar al lado de Carlos, para superar las sombras de Diana en el odio público. Sin embargo, incluso ahora, después de todas las ceremonias, los retratos y las interminables formalidades, seguía siendo la mujer que no pertenecía. Los tabloides británicos se enteraron de la tensión casi de inmediato. Los titulares gritaban una nueva brecha en el palacio. La agenda secreta de Camila y los Windsor en guerra una vez más. Los programas de entrevistas debatieron sin cesar. ¿Estaba Camila tramando el futuro de su hijo o simplemente protegiéndolo como lo haría cualquier madre? La opinión pública se dividió por la mitad. Algunos criticaron su ambición, calificándola de inapropiada para alguien en su posición. Otros la defendieron ferozmente, argumentando que la maternidad no conoce títulos, que incluso una reina tiene derecho a proteger a sus hijos de la incertidumbre. Dentro de Buckingham, sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser comprensivo. El rey Carlos permaneció completamente en silencio. No se enfrentó a Camila ni la defendió. Para muchos, ese silencio fue más poderoso que cualquier arrebato. Era el silencio de un hombre dividido entre el deber y el afecto, entre su papel como monarca y su instinto como esposo. Camila, por otro lado, se volvió más inquieta. Comenzó a sentir que las paredes se estaban cerrando, que cada movimiento que hacía estaba siendo observado, analizado e informado. Sus cortesanos, una vez leales, comenzaron a distanciarse. Incluso sus damas de compañía más cercanas se volvieron cautelosas con sus palabras. Una noche, se la vio salir de Clarence House, con una expresión ilegible. Un conductor la acompañó a una residencia privada donde, según se informa, se reunió una vez más con su equipo legal. Algunos dicen que exigió ver los borradores de los documentos relacionados con la división de activos. Otros creen que estaba buscando asesoramiento sobre cómo asegurar la herencia de su hijo en caso de una crisis real inesperada. Mientras tanto, en otra ala del palacio, se decía que William y Anne se habían reunido con los asesores principales de Carlos. Su objetivo era claro: salvaguardar el fideicomiso de Windsor de la influencia externa, incluso si esa influencia provenía de la propia familia. La monarquía debe permanecer intocable, insistió Anne. No puede diluirse con intereses personales. William estuvo de acuerdo, pero su silencio conllevaba un significado más pesado. En el fondo, recordaba a su madre, el dolor que Diana soportó debido a la misma mujer que ahora está sentada en el trono. A él. Esto era más que un problema legal. Era personal. A medida que crecía la tensión, también lo hacía el secreto. El personal del palacio describió una extraña calma que se asentaba sobre la casa real. Las conversaciones se silenciaban cuando Camila entraba en una habitación. Los papeles desaparecían de los escritorios. Los mensajes se entregaban a mano, no por teléfono. Era como si todos temieran quedar atrapados en medio de algo mucho más grande que ellos mismos. Sin embargo, a pesar de todo, Carlos permaneció retraído. Su salud se había convertido en una preocupación creciente, y el peso de la corona solo profundizó su agotamiento. Algunos informantes sugirieron que su silencio no era solo político, era emocional. «Está cansado», susurró un ayudante. «Está cansado del conflicto, cansado de elegir entre las personas que ama». Camila, sin embargo, tomó su silencio como una traición. Para ella,
Cada cena silenciosa, cada palabra no dicha, se sentía como otro recordatorio de que incluso su esposo se estaba alejando de vuelta al mundo frío e implacable de los Windsor. Después de todo lo que renuncié, se le oyó decir a una amiga: «Él todavía duda». Y así, mientras el público creía que el palacio se había asentado en la rutina, detrás de sus puertas doradas se estaba reuniendo otro tipo de tormenta. Una no de gritos o escándalos, sino de movimientos sutiles y amenazas tácitas, donde las plumas de los abogados reemplazan a las espadas y cada susurro podría alterar el futuro real. Al final de esa semana, los observadores reales notaron algo curioso. Camila había cancelado varias apariciones públicas, citando razones personales. Carlos continuó con sus deberes solo, luciendo más pálido y distraído que nunca. Después de eso, dijo un sirviente del palacio, nadie los volvió a ver juntos en días. Los pasillos quedaron en silencio. Pero en ese silencio se podía sentir que la guerra comenzaba. El sol de la tarde se derramó suavemente sobre los jardines de Highgrove House, pintando los jardines en tonos dorados y verdes. Dentro, el aroma de Earl Grey permanecía en el aire, mezclándose con el leve crepitar de la chimenea. Se suponía que era un té tranquilo entre hermanos. Pero la princesa Anne tenía algo mucho más serio en mente. Carlos llegó luciendo cansado. Las sombras debajo de sus ojos se habían profundizado en las últimas semanas, y el peso tanto de la corona como de su vida privada pesaba mucho sobre sus hombros. Anne lo estudió por un largo momento antes de dejar su taza de té. Su voz, tranquila pero firme, rompió el silencio. «Hermano», comenzó, «no dejes que el miedo y la ambición de una mujer nublen tu juicio. El país busca en ti fortaleza, no sentimentalismo. Si te pierdes ahora, arriesgas más que solo tu legado. Arriesgas la fe del pueblo en la corona». Carlos exhaló profundamente. Las líneas de su rostro se tensaron. «¿Crees que no lo sé?», dijo en voz baja. «Pero ella es mi esposa. No puedo simplemente darle la espalda». La mirada de Anne se suavizó, aunque sus palabras permanecieron agudas. Amar a alguien no significa renunciar a tu corona. Una vez permitiste que el amor dividiera a esta familia. No permitas que vuelva a suceder. No cuando la nación todavía está mirando, todavía comparando cada elección que haces con la de ella. El nombre tácito colgó entre ellos como un fantasma. Diana. Por un momento, Carlos no dijo nada. Miró hacia la ventana donde las nubes de lluvia se reunían sobre los campos, y su reflejo parecía casi perdido contra el cristal. Anne supo entonces que la mayor debilidad de su hermano no era la crueldad o el orgullo, sino la culpa. Unas horas más tarde, Anne solicitó ver a Camila en privado. La reina entró en el pequeño salón con una gracia medida, aunque sus ojos traicionaron agotamiento. Había escuchado susurros de que Anne quería hacerla entrar en razón. Anne no perdió tiempo con formalidades. «Camila», dijo, «no estoy aquí para juzgarte. Entiendo lo que significa proteger a alguien que amas, pero hay una línea, y últimamente la has estado cruzando». La postura de Camila se tensó. «Solo quiero lo que es justo para mi hijo», respondió. «¿Es eso tan malo? Ha trabajado duro, y sin embargo, haga lo que haga, esta familia nunca lo verá como uno de los suyos». Anne se acercó, su tono inquebrantable. «Tom no es un Windsor. Eso no es crueldad. Eso es un hecho.
La monarquía no existe para asegurar la comodidad de nuestros hijos. Existe para preservar la institución que nos da sentido a todos. Los ojos de Camila brillaron, un destello de ira mezclado con dolor. «Fácil para ti decirlo», susurró. «Nunca has sido tratada como una forastera. Nunca has tenido que luchar por la aceptación». Por un momento, Anne no dijo nada. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y habló con tranquila convicción. «Si todavía te importa cómo te recordará la historia, no dejes que la ambición entierre tu nombre. Luchaste para ser reina. Ahora actúa como tal». Las palabras calaron más profundo de lo que Camila esperaba. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Sus labios temblaron ligeramente, pero no hubo respuesta. Anne se giró para irse, deteniéndose solo una vez en la puerta. «Todavía hay tiempo, Camila», dijo suavemente. «Pero no mucho». Cuando la puerta se cerró, Camila permaneció de pie, con los ojos fijos en su reflejo en la ventana. La imagen de una mujer dividida entre el amor, el orgullo y el miedo. Por primera vez en años, la reina de Inglaterra sintió que el suelo debajo de sus pies comenzaba a moverse, y tal vez en ese mismo momento, finalmente se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Después de semanas de silencio, el palacio finalmente rompió su quietud. En una fría mañana de octubre, la oficina de prensa real emitió un comunicado firmado por el propio rey Carlos, breve, formal e inquebrantablemente claro. Decía: «Todos los bienes privados y activos personales de Su Majestad se gestionarán de forma transparente de acuerdo con el protocolo real. El heredero legítimo y custodio del legado de Windsor sigue siendo Su Alteza Real, el Príncipe William, el Príncipe de Gales». Esas pocas frases enviaron ondas a través de Gran Bretaña. El público, durante mucho tiempo alimentado por los susurros de una tormenta de sucesión, finalmente tuvo su respuesta. No habría excepciones, ni desvíos, ni reescrituras de la ley real. El trono y todo lo relacionado con él pasarían como siempre al próximo Windsor. Pero detrás de las paredes de Clarence House se estaba entregando otro mensaje. Uno no destinado a cámaras ni titulares. Era una carta escrita a mano de Carlos a Camila. La letra del rey, elegante pero pesada, llevaba el peso tanto del deber como del desamor. En ella, escribió: «Mi querida Camila, he hecho lo que se debe hacer por el bien de la corona y por la paz de esta nación. No puedo alterar la línea de sucesión, ni puedo colocar a tu hijo dentro de ella. Pero te prometo esto: a Tom nunca le faltará consuelo. Será atendido mientras yo respire y más allá». Cuando Camila leyó la carta, no gritó ni arrojó nada esta vez. Simplemente se sentó, el papel temblaba entre sus dedos, y dejó que el silencio la envolviera. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, no de rabia, sino de rendición. Supo entonces que su batalla había terminado, no con la victoria, sino con el agotamiento. Durante días permaneció fuera de la vista. Los empleados reales la describieron como serena pero distante. Cuando finalmente apareció en público de nuevo, asistiendo a un evento benéfico en Wiltshire, su sonrisa fue perfectamente medida, amable, educada e irreparablemente vacía. La prensa británica no perdió tiempo en elaborar la narrativa. La rendición silenciosa de la reina Camila, decía un titular. Otro simplemente decía: el deber por encima del amor. La opinión pública estaba dividida.
Algunos admiraban a Carlos por elegir la claridad por encima del sentimentalismo, por proteger la estabilidad de la monarquía en tiempos inciertos. Otros se apiadaban de Camila, la mujer que había luchado toda su vida por ser reconocida, solo para darse cuenta de que el amor en el mundo de las coronas y los juramentos nunca era realmente suficiente. Esa noche, mientras el rey estaba solo junto a la ventana de Balmoral, miró los interminables campos escoceses y susurró algo que solo él podía oír. Tal vez fue una oración, tal vez fue arrepentimiento, pero una cosa era cierta. Con esa decisión, el rey no solo había preservado el nombre de Windsor, sino que había sellado el destino de su propio matrimonio.